Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Espero que hayan podido, pues, aprovechar la semana, ¿no? Eh, Tanto para descansar un poco como para realizar actividades y avanzar un poco y no estancarse. Bueno, vamos a iniciar hoy con la temática de la segunda unidad. Un tema muy importante o un área de estudio muy importante, que es la ecoepidemiología. Para eso voy a hacer uso de unos documentos, probablemente ustedes los conozcan. Voy a hacer uso de este documento que se llama Módulo de Epidemiología, de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades, que es un documento que se abrevia MOPESE y que es editado por la Organización Panamericana de la Salud, que ya habíamos dicho que la OPS es como el brazo derecho en América de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay un módulo que es un curso realmente, que probablemente ustedes verán eh, en sus clases de epidemiología en algún momento, o tal vez ya lo vieron algunos. Los van a ver con más detenimiento. Díganme si están viendo la pantalla, si no, no hay problema con el audio y con el video. Para proseguir. Sí, sí se mira. Bien, entonces me cierran los micrófonos para poder yo hacer el resumen de lo que trata esta segunda unidad y por qué utilizamos estos documentos. Bien, entonces, en este módulo de principios de epidemiología, primero quiero que, aquí estoy en el módulo 1 o en el volumen 1, son 7 volúmenes. Me voy a ir al volumen 2, al MOPESE número 2, ¿verdad? Este que está acá, nada más que el volumen número 2, ¿verdad? Cuyo tema principal en ese volumen 2 es la salud y la enfermedad en las poblaciones humanas, claro. Me voy a ir a la página 11. En la página 11, primero quiero que veamos, voy a hacer un poco más grande esto, lo que es el concepto de epidemiología, que es necesario que lo entendamos bien. Entonces, como dice ahí, lo voy a leer, dice, epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de problemas de salud. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de epidemiología? ¿Por qué vamos a hablar de ecoepidemiología? Ya van a entender por qué le pongo yo el prefijo eco al término. Entonces, si ustedes se fijan ahí, si ustedes lo analizan un poco de tiempo, la epidemiología dice que es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos en salud. Frecuencia, es decir, cada cuánto se presenta un evento en salud, una enfermedad, una epidemia, un brote, etcétera. Cada cuánto. La frecuencia tiene que ver con tiempo, obviamente, tiene que ver con tiempo. Y la distribución tiene que ver con espacio, espacio físico, ¿a dónde? Entonces, epidemiología estudia precisamente o trata de responder, mejor dicho, a las preguntas de qué evento de salud se está presentando, cómo, qué condiciones se han dado para que ese evento ocurra, para que esa enfermedad aparezca o dañe o ataque o afecte a una población, puede ser en una comunidad, puede ser en una ciudad, en una aldea, etcétera. El por qué, las razones, o sea, cuáles son las razones del por qué esa enfermedad, esa epidemia, ese brote está afectando a esa población. Y todos los demás factores que están alrededor, que pueden condicionar la aparición de ese evento. También dice que la epidemiología estudia la prevención y el control. O sea, recuerden que en salud, en general, lo que buscamos, recuerda el concepto de salud pública, lo que buscamos principalmente es la prevención, es evitar que los eventos ocurran, que las enfermedades ocurran o cualquier situación que dañe el bienestar físico, emocional, social, económico de las personas. Eh,
Sin embargo, es difícil, casi siempre, es difícil controlar o evitar que ocurra una enfermedad. Y por lo tanto, ni modo, cuando ya se presenta, pues lo que tenemos que hacer es controlarlo. Tratar de buscar la manera de realizar un control apropiado de los casos, un manejo apropiado de los casos y obviamente aprender, ¿no? Aprender del evento para que si se vuelve a presentar o si las condiciones ambientales vuelven a ser favorables para que pueda aparecer otra vez el evento o la enfermedad en este caso, poder realizar acciones que puedan prevenirla, ¿no? Entonces, básicamente ese es el enfoque que lleva la epidemiología como ciencia. Cuando hablamos de ecoepidemiología, nos estamos refiriendo al mismo estudio de qué determinantes, qué aspectos del ambiente pueden favorecer o no que una enfermedad se presente o que una condición que daña el bienestar de las personas, de las poblaciones se presente. Nada más que el enfoque epidemiológico trata siempre de encontrar aquellos factores ambientales lo más pronto posible. Tratar de entender cuáles son esos factores en el ambiente que nos rodea, tanto natural como artificial, qué es lo que está produciendo, qué es lo que está provocando el evento. Ahora, para esto, del estudio del por qué aparecen las enfermedades, de dónde, cuándo, tenemos que utilizar también un análisis importante en relación a la epidemiología, es el análisis de las determinantes de la salud. Vamos a utilizar el otro MOPESE, aquí estoy en el 1, ¿no? Para mostrarles ese concepto de epidemiología que era necesario, perdón, en el 2. Me voy a ir al MOPESE número 1, al primer fascículo o al primer módulo. En la página 27 vamos a analizar el día de hoy estas determinantes de la salud, que quizás usted ya las ha escuchado antes, pero vamos a tratar de hacer un análisis de cómo estas determinantes nos ayudan a entender el por qué ocurren las enfermedades, el por qué aparecen las enfermedades. Entonces, fíjese usted en esa imagen, en ese diagrama. Si usted lo ve detenidamente, lo va a ver como un túnel, en donde allá al fondo usted observa a las personas, seres humanos, y luego ve cómo el túnel crece, digamos, hacia usted, hacia su pantalla, y ve que esos círculos que usted ve de diferente tono, en morado, representan factores alrededor en nuestro ambiente que condicionan la aparición de enfermedades o de problemas relacionados con la salud. Entonces, si se fija también aquí en las flechas, en este túnel, digamos, en el piso de este túnel, usted ve que estas flechas que indican las flechas que van hacia las personas, y usted se fija que dice determinantes proximales. Estos se llaman determinantes proximales de la salud o también son denominados microdeterminantes. ¿A qué se refieren esos determinantes? Bueno, esos determinantes proximales son factores que están alrededor de nosotros como personas, como humanos, y que están muy cerca de nosotros. Muchos de esos factores los podemos controlar. O sea, nosotros con nuestras acciones y con nuestras decisiones podemos controlar en parte la determinación o la aparición de esos factores. Pero si usted se fija, luego hay otras flechas que van o más bien se alejan de las personas y se hacen denominar determinantes distales de la salud. Distales es que va hacia, que se está alejando. ¿Por qué son determinantes distales o macrodeterminantes de la salud? Determinantes distales son porque entre más largo están de nosotros, quiere decir que muy poco podemos hacer para cambiarlos o para influir sobre ellos. Allá tiene que ver no con nuestra decisión personal, sino tiene que ver más con factores más grandes, más ambientales. Entonces vamos a hacer un análisis de esto. Fíjese bien que vamos a analizar primero los determinantes proximales. Si usted se fija, debajo de las personas, lo primero que dice es factores biológicos y genéticos.
¿Por qué dice factores biológicos y genéticos? ¿Y por qué esos son los factores más cercanos a usted y a mí? Bueno, factores genéticos, factores biológicos. Esto significa que esos son factores que son propios de nuestra especie, son propios de nosotros como seres humanos. Les voy a mostrar una diapositiva así rápido. Tenemos que entender esto así. Todas las especies de seres vivos en el planeta tenemos una diferente construcción genética. Es decir, las especies que existen en la Tierra no son iguales, tienen grandes diferencias. Y eso es obvio con solo ver a esos grupos de organismos vivos, ¿verdad? El ser humano, otros mamíferos, otros primates, anfibios, reptiles, peces. Usted cuando ve esos organismos se da cuenta de que no son iguales a usted. ¿Por qué? Porque son grupos de organismos diferentes a nosotros. Cada especie de ser vivo que existe en el planeta tiene una genética completamente diferente. Entonces, cuando ese factor menciona, vamos a ver estos otros, cuando este factor dice factores biológicos y genéticos, se refiere a todo aquello que nosotros heredamos de nuestros papás, todo lo que heredamos de nuestros padres. ¿Qué es lo que heredamos de nuestros padres nosotros? Heredamos genes, esas unidades de ácido desoxirribonucleico y de ácido ribonucleico, en donde están codificadas todas las características que lo hacen a usted ser un ser humano y no un gato, y no un perro, y no una rana o un pez. Entonces, lo que quiere decir esto es que los factores más próximos a usted son los rasgos que hereda. Por ejemplo, si usted heredó genes que lo condicionan a ser diabético, eso es un factor que usted en realidad nace con él. No lo va a poder cambiar porque ya viene con usted, ya viene de fábrica con usted, es parte de su ser. Entonces, todo lo que tenga que ver con la herencia, usted no lo puede cambiar. El hecho de que usted nazca con una alergia, por ejemplo, que sea alérgico a un alimento o que sea alérgico al sol o que sea alérgico a, a algo que le toca su piel, a algo al contacto, una alergia de contacto, o que tenga un problema respiratorio agudo, crónico. Esas cosas usted no las puede evitar, se heredan. Sin embargo, no quiere decir esto que la genética o que los factores hereditarios, lo que heredamos de nuestros padres, necesariamente es malo para la salud. Es decir, estamos hablando en relación a la salud. Porque resulta que nosotros, genéticamente hablando, somos versiones mejoradas de nuestros papás. Es decir, heredamos en general, en su mayoría, heredamos los mejores genes de nuestros padres. Entonces, esto es bueno porque por naturaleza nosotros heredamos los mejores genes. Eso quiere decir que estamos mejor preparados para sobrevivir en este ambiente tan hostil en el que vivimos en la Tierra, ¿verdad? Entonces, más bien eso es bueno. Los factores biológicos y genéticos en general son buenos, nos ayudan a conservar la salud, nos ayudan a sobrevivir ante cambios adversos del ambiente. Pero fíjese ahora lo que viene, factores individuales y preferencias en estilo de vida. Factores individuales quiere decir cosas que usted puede decidir usted, acciones que puede tomar y que puede decidir usted, y preferencias en estilos de vida. El estilo de vida que usted siga, que usted decida vivir, si usted quiere vivir una vida sedentaria en la que usted llega de la calle, de trabajar o de estudiar a su casa y solo va a comer y se va a tirar al mueble o a la cama y no hace ejercicio físico y por lo tanto una serie de problemas más se le van a acumular con el tiempo, eso es una decisión que usted toma. Pero si usted toma la decisión de hacer ejercicio, de tratar de nivelar los niveles de estrés, ¿verdad? No estresarse tanto, cuando se siente estresado, hacer algo que lo ayude a disminuir el estrés,
a comer de manera sana, variada, etcétera. Esas son selecciones que usted hace. Si usted decide fumar, beber, comer solo comidas grasas y no cuidarse, eso es una decisión suya. Entonces, por supuesto que las decisiones que usted tome, el estilo de vida que usted decida tener, eso le va a condicionar su salud o su enfermedad. Le voy a poner un ejemplo. Mencionábamos el caso de las personas con herencia de diabetes. Estamos María. demostrado. Y eso se operó, dice, si quería otro varón, dice. Como ya tiene a Marlon aquí, Marlon se hubiera operado. Bueno, ya que no hacen caso, entonces voy a tener que silenciarlos a todos. No estén abriendo los micrófonos cuando yo estoy hablando, por favor. No, no estamos en nada. Hablaba del caso de la diabetes. Está demostrado que si usted es hijo de diabéticos, usted probablemente padezca diabetes. Ahora, usted puede tomar un estilo de vida que haga que padezca de diabetes más rápidamente. Me refiero a el estilo de vida en cuanto a la comida, un desorden en su comida, no comer de manera adecuada, no hacer ejercicio. Si usted toma ese estilo de vida, usted se va a enfermar de diabetes rápidamente. Más que ya trae un factor hereditario, ya trae genes que lo condicionan. Pero aunque usted tenga factores hereditarios, genes para la diabetes, usted puede que nunca llegue a desarrollar diabetes. Eso va a depender de su estilo de vida. Eso va a depender de sus decisiones, de sus preferencias individuales en la comida, en el ejercicio, por ejemplo. Va a depender de eso. Porque se ha visto también que las personas que llevan un estilo de vida más sano, generalmente no desarrollan enfermedad, aunque tengan predisposición genética. Entonces usted lo sabe, ¿va? El fumar, el beber y así todo ese montón de otras acciones que usted puede decidir tomar o hacer o no hacer, van a afectar su salud. O si usted es una persona que no le interesa, porque es una persona aventurera, no le interesa andar de noche en un lugar peligroso, porque dice, bueno, ni modo, si me tengo que morir, me voy a morir. En cualquier momento igual me voy a morir. Si usted es ese tipo de persona, porque escoge ese estilo de vida, no crea que no le va a afectar su salud en algún momento. Por supuesto que sí. Al igual que lo contrario, ¿va? Si usted decide más bien ser cauto, prevenido, cuidar su salud, cuidar su físico, su mente, etcétera, porque muchas veces la mente, cuidamos el físico, pero no cuidamos la mente. Entonces usted igual va a tener una mejor expectativa de vida, va a tener mejor calidad de vida. No es que va a vivir más, es que va a tener mejor calidad de vida. Eso sí estamos claros. Entre una persona que fuma y otra que no fuma, el que fuma no necesariamente es que va a vivir menos que el que no fuma. Lo que pasa es que tienen calidades de vida distintas. Eso sí. Ahora, sigamos con el siguiente determinante. Influencias comunitarias y soporte social. Las personas que nos rodean nos influyen a que nosotros adoptemos una cierta conducta que puede ser beneficiosa para la salud o puede ser que no. O sea, que la sociedad nos influye, el grupo nos influye. Por ejemplo, usted por ser aceptado en un grupo puede decidir beber, aunque a usted no le guste. Y puede ser de que le guste en algún momento, o puede ser que no, pero puede ser que por la presión de grupo, usted siempre que está con ellos tiene que beber, porque si no siente que lo van a rechazar. Y eso puede que lo lleve a un alcoholismo. Lo mismo con el cigarro, lo mismo. Puede ser que usted no fume, pero fuma por presión de grupo. Entonces, miren que las personas que nos rodean influyen sobre nuestras decisiones también. Las culturas, ¿no? Uno nace bajo ciertos patrones culturales y eso también influye sobre nuestra salud. Por ejemplo, hay personas en el mundo que tienen la costumbre de beber sangre de animales, beberla cruda, sin ningún tipo de pasteurización ni nada, cruda. Y esas personas, obviamente, por el hecho de ingerir sangre cruda, corren el riesgo de enfermar de muchas cosas, porque la sangre es un vehículo, ¿verdad? Entonces, eso va a influir sobre nuestra salud, sobre nuestro bienestar. Lo mismo en el caso de la sociedad en general, ¿verdad? Lo que haga la gente a nuestro alrededor
va a influir sobre lo que nosotros hagamos también o lo que nosotros decidamos hacer. El otro determinante, el acceso. Bueno, fíjense, interesante. Aquí terminan, digamos, los determinantes proximales, o sea, sobre los que usted tiene mucho que decidir, sobre los que usted tiene un cierto poder de decisión. Aquí terminan. El acceso a servicios de atención de salud, si usted se fija, todavía como que agarra un poco las flechas de los determinantes proximales. En cierta manera, sí. O sea, en cierta manera, usted tiene un control sobre los servicios de salud, en cierta manera. Pero en general, el acceso a servicios de atención en salud no está determinado por su decisión. Es externo a usted, es un determinante distal. No depende de usted, depende de la forma como esté organizada la misma sociedad, depende de cómo esté organizado el sistema de salud, depende de las condiciones socioeconómicas que imperan en el lugar donde usted vive, depende de la cultura, depende de la honestidad de las personas que están a cargo del gobierno. O sea, depende de muchas cosas fuera de usted. Pero obviamente es ideal que cada persona tenga acceso libre a salud. No lo tenemos lastimosamente en nuestro país. No tengo por qué dar mucha explicación a esto porque usted sabe muy bien que estoy diciendo la verdad. Claro, si usted no tiene acceso a servicios de atención en salud, entonces cuando usted enferme, no va a tener acceso a medicinas, no va a tener acceso a un diagnóstico que lo oriente para saber cómo salir del problema. No va a tener acceso. No va a tener acceso, como ocurre con la mayoría de nosotros, a una operación que usted necesite de emergencia porque es demasiado cara y no la puede costear uno. Ese es el gran problema. Ese acceso a salud no depende realmente de nosotros. Depende de las condiciones económicas, depende del manejo que haga el Estado o el gobierno, mejor dicho, de los recursos, de los impuestos, depende de la infraestructura que haya en salud, los edificios, los hospitales, las clínicas, depende del personal calificado que está a nuestro alrededor y la facilidad de poder accesar a ello, depende de todo eso. Ya el siguiente dice condiciones de vida y de trabajo. Condiciones de vida y de trabajo. ¿Por qué las condiciones de vida? ¿Por qué la calidad de vida que usted tenga determina su salud? Bueno, no es lo mismo que usted tenga trabajo estable, en donde usted tenga un sueldo estable, que sabe que a cada 15, 20 o a final de mes le van a pagar una cantidad, a que usted sea una persona que no tiene un sueldo, que no tiene un trabajo fijo y tiene que andar buscando cómo día a día luchar para poder obtener el dinero necesario para cubrir sus necesidades básicas, las suyas y las de su familia, si tiene familia. No es lo mismo tampoco tener acceso a una vivienda digna, a no tener nada, andar alquilando, por ejemplo. O sea, no es lo mismo. Póngase a pensar tanto en el aspecto de la salud física como póngase a pensar en el aspecto de la salud emocional, de la salud espiritual, de la salud psíquica. Póngase a pensar en eso. Entonces, no es lo mismo tener buenas condiciones, trabajo, acceso a educación, acceso a servicios de salud, tener una casa, tener esa tranquilidad de que usted tiene un patrimonio. No es lo mismo no tenerlo. Por eso es que eso influye directamente sobre su salud. ¿Y quién determina las condiciones de vida y de trabajo? El ambiente social, el Estado mismo. Debe de brindar el Estado, el gobierno tiene la obligación de brindarle las condiciones de trabajo y de vida honestas, suficientes para que las personas puedan vivir. ¿Pasa en Honduras? No. ¿Y porque no queremos? Voy a resaltar esto. Es porque no queremos, porque pareciera como que en este país hemos dejado que un montón de delincuentes, que un montón de mareros, porque eso sí se pueden llamar realmente mareros, tomen las riendas de este país robándose todo, a vista y paciencia de todo mundo. Y voy a repetirlo otra vez, ya lo había dicho antes, pero también es cierto que cuando unos pocos salen a protestar por sus derechos,
la mayoría empiezan a criticar y dicen, ya están estos revoltosos haciendo esto y lo otro. Están luchando por los derechos de todos. O sea, somos un montón de malagradecidos si no hacemos lo mismo. Entonces, es una cuestión que no depende directamente de nosotros, pero podemos hacer algo. Para cambiar las condiciones sociales, podemos hacer algo. Todos tenemos algo que decir. Y la última, no porque es la última, es la menos importante, no. Más bien, la última engloba a todas las condicionantes. Las condiciones generales, escuche bien, condiciones generales socioeconómicas, dinero, economía, las condiciones culturales, las costumbres que tenemos, las costumbres, lo que nos hace ser diferentes como sociedad de otras personas, de otras sociedades, de otras culturas, y las condiciones ambientales. ¿Cómo están nuestros recursos? ¿Están bien cuidados? ¿Cuidamos bien el recurso agua? ¿Cuidamos bien el recurso bosque? ¿Qué pasa con nuestros recursos? Entonces, todas esas condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales son las que al fin y al cabo engloban todo lo demás. Mire lo que estamos pasando el día de hoy con el COVID. Nadie se lo esperó. Nunca jamás en la vida usted hubiera creído que a finales de 2019, inicios de 2020, el mundo se iba a detener, porque el mundo se detuvo. Se detuvo por una pandemia de un virus que es tan pequeño que ni siquiera usted lo puede ver a simple vista, con los ojos. Y es un virus mortal, que afecta a todo mundo. Pobres, ricos, niños, jóvenes, viejos, a todos. Entonces, nuestro ambiente está deteriorado, eso lo sabemos. Y la verdad es que les voy a ser sincero, este es un seminario de ecología y salud. Yo les puedo asegurar al 100% que el día de hoy el ser humano está en la etapa de su vida como especie más crítica de la historia, porque estamos en el umbral de la extinción de nosotros mismos como especie. Si seguimos haciendo lo mismo y esperamos que las cosas cambien, como decía Albert Einstein, usted no puede esperar que las cosas mejoren si se sigue haciendo lo mismo. Si usted sigue votando por los mismos ladrones, por ejemplo, ya que estamos hablando de condiciones socioeconómicas, el dinero, la forma como se manejan los recursos de los impuestos y el dinero que entra al Estado, si usted sigue votando por los mismos desgraciados, ¿cómo puede esperar usted que las cosas cambien? ¿Usted le va a creer a esta gente que ha estado desde un golpe de Estado gobernando este país solo para llenar sus cuentas bancarias, solo para robarse el dinero que debería estar destinado a educación, salud, infraestructura, energía, a todos esos temas realmente importantes? ¿Usted puede creerle realmente a esta gente todavía? Que no, que ellos son diferentes, que ahora ya las cosas son diferentes, que si votamos por Xiomara o por cualquier otro, bueno, particularmente sobre Xiomara, hasta ahí se ve el odio a la mujer que tiene esta sociedad. Que si votan por Xiomara, Honduras va a ser igual a Cuba y Venezuela. ¿Qué argumentos más estúpidos? Ya quisiéramos ser como Venezuela y como Cuba, países que tienen recursos naturales y que son países muy fuertes económicamente, pero que lastimosamente están siendo atacados desde hace muchísimos años mediáticamente por los Estados Unidos y por todos sus cómplices. Ya quisiéramos tener esa prosperidad, ya quisiéramos. Pero estos idiotas le hacen creer al que se deja engañar, le hacen creer que ahora sí va a haber un cambio en Honduras. O sea, no puedes tú esperar que las cosas cambien si está haciendo lo mismo. Entonces, si los seres humanos seguimos haciendo lo mismo, si dejamos que nuestras costumbres dañen nuestra salud y nuestro ambiente, si seguimos malgastando el dinero, no en educación, no en salud, sino más bien en estupideces, comprando barcos de guerra o armando a un montón de inútiles que están apostados en esos cuarteles haciendo nada, si seguimos en eso, entonces Honduras se irá al carajo. Así de sencillo. Es así de simple. Entonces, esto tiene usted que analizarlo y entenderlo durante su vida, durante toda su vida. Esto aplica.
O sea, esto no solamente es información que cubre hoy, sino esto es una realidad. Estos son factores que determinan si usted está bien o no está bien. Y si una sociedad está bien o no está bien. Ahora nos vamos a ir a un ejemplo, o a unos ejemplos, mejor dicho. Ya como más puntuales, nos vamos a ir acá. Vamos a hablar de la epidemiología de una enfermedad que también es viral. Se llama virus Nipah. Vamos a hablar de este caso. Vamos a tratar de entender todo lo que hemos dicho, pero ya en la práctica, con un ejemplo de la vida real. Bien, el virus Nipah, fíjense que tiene una forma muy parecida al coronavirus, ¿verdad? La forma física que tiene el virión o la partícula viral es muy parecida al virus que estamos padeciendo en la humanidad en este tiempo. Pues el virus Nipah es un enipavirus, taxonómicamente hablando, científicamente hablando, pertenece al grupo de los enipavirus, o al género, mejor dicho, al género enipavirus. Es un virus cuyo huésped animal son los cerdos. O sea que el virus permanece y se reproduce en el cerdo. Y resulta que virus Nipah fue un virus que en el año 1998 causó una epidemia terrible en la península malaya, ¿verdad? Específicamente en Malasia, pero también en otros países de la península malaya. Por eso ahí les pongo yo un mapa para que más o menos se ubiquen. Estamos hablando de la región de Indonesia, con países, por ejemplo, como Singapur, Kuala Lumpur, que sería la capital de Malasia. Estamos hablando también de la isla de Borneo, un poco de Tailandia. Entonces, de eso estamos hablando, de esa región. Hay varios países ahí. Pues resulta que el problema fue el siguiente. Se detectó en cerdos que son criados en granjas, allá en 1998, en esta región de Malasia, se detectó un problema de salud muy serio en los cerdos. Los cerdos que estaban criados, como les digo, en granjas, tenían serios problemas respiratorios y neurológicos. O sea, tenían una enfermedad que les causaba serios problemas neurológicos y respiratorios. El problema fue que esa enfermedad, esos síntomas, también aparecieron en los humanos con los que convivían esos cerdos, o sea, las personas que criaban a esos cerdos, los criadores o los que trabajaban en los mataderos donde se cortaba el cerdo para vender su carne. En esas personas también apareció los mismos síntomas, problemas respiratorios, problemas neurológicos serios, letales. Estamos hablando de una enfermedad letal, causa la muerte. Con el tiempo se descubrió que el reservorio animal, o por lo menos se cree que el reservorio, o se creyó, mejor dicho, que el reservorio animal de ese virus eran murciélagos del género Theropus, unos murciélagos frugívoros a los que comúnmente se les conoce en esa región como zorros voladores, por el tamaño que tienen y por la forma de la cara. Me parecen un zorro y son bastante grandes. Entonces, aquí estamos ampliando dónde comenzó en 1998 el brote epidémico de enipavirus, básicamente en Kuala Lumpur, Malasia, en la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Bien, el reservorio, al estudiar el virus, el reservorio se cree que son los murciélagos frugívoros. Frugívoro quiere decir que come fruta, es un animal que come fruta, que también es llamado zorro volador por su apariencia. Son unos murciélagos de la familia de los terópodos, que es una familia de murciélagos bastante grande. Y aquí está la foto de uno de ellos. Esta es una de las especies implicadas como reservorio natural del virus, el Theropus vampirus. No crea que por llamarse vampirus es que come sangre, no, como ya dije, es un animal frugívoro, come fruta.
Pero mira la apariencia que tiene. Tiene la forma o la cara como de un zorro también. Y hasta el color del pelo también asemeja al color de un zorro, a un zorro rojo. Esta es una de las especies que se cree es un reservorio de Nipah virus. Cuando digo reservorio natural, obviamente me estoy refiriendo que en la naturaleza es en este animal, no solamente en este, pueden haber más reservorios, pero este es uno de los animales en la naturaleza, en el bosque, donde sobrevive el virus. Y la otra especie es el Pteropus hipomelanus, muy parecido al anterior, también un animal bastante grande, un murciélago frugívoro bastante grande, con una apariencia parecida a un zorro. Estos eran los reservorios implicados en el problema. Ahora, ¿cómo se dio el problema? Lo vamos a resumir. Pues lo que pasó fue lo siguiente. Antes, ahí en esa región de Malasia, antes del 98 me refiero, póngale unos 10, 20 años antes, como en el 88, 1988, en Malasia se criaban cerdos, pero no de manera intensiva. Cuando yo le hable de una cría intensiva, me refiero a una cría de millones de animales, unas granjas inmensas con millones de animales que están siendo criados para, obviamente, vender su carne después. Pues antes del 88 no había esas grandes granjas que criaban cerdos. Había cría de cerdos, pero de manera más artesanal, o sea, cantidad bastante menor. Pues los murciélagos Pteropus siempre han vivido en esa zona, es parte de su distribución natural. Ya para esos años, 1988, no se sabía que este Pteropus podría albergar un virus que podría ser mortal para los seres humanos. No se sabía eso. Cuando en Malasia se comienzan a criar cerdos en número de millones, se comienza a talar el bosque y se comienza a meter en ciertas zonas naturales, en ciertos parques o reservas naturales, se comienzan a meter cerdos para criarlos. Claro, ¿qué es lo que quiénes vivían de manera natural en ese bosque, en esos bosques? Los murciélagos. Ellos no tuvieron la culpa de que hubiera un salto del virus hasta los cerdos y luego hasta los humanos. Ellos no tuvieron la culpa. ¿De qué se alimentan estos zorros? Fruta. De eso se alimenta, de fruta. Frutas que crecen en esa zona. Los investigadores, los epidemiólogos, junto con biólogos y otros especialistas, cuando se da el brote y comienzan a hacer el estudio epidemiológico, pues entonces empiezan a buscar el reservorio, la fuente del virus en la naturaleza. Y descubren que había una gran cantidad de murciélagos en esa zona. Entonces utilizan al murciélago o se focalizan en el murciélago para tomarle muestras de su cuerpo y saber si el virus que encontraron en los cerdos está también presente en ese animal. En efecto, encontraron que sí. Aquí se muestra un ejemplo de una de estas porquerizas en donde se crían cerdos. Nada más que en esta foto, si usted se fija, no es una porqueriza en donde usted pueda encontrar millones de animales, ¿verdad? Sino que simplemente es una porqueriza como la tendría cualquier granjero o cualquier campesino para criar sus cerdos que utiliza tanto para comer o como para vender su carne. Lo interesante es que en toda la zona hay frutas que son comúnmente alimento de este animal. Ahora, mire lo que pasó ya del 98, bueno, pocos años antes del 98 para acá. Con la intención de criar cerdos en una escala intensiva, se cortó el bosque. ¿Quién vive en ese bosque de manera natural? El murciélago. ¿Qué come el murciélago en ese bosque? Los frutos que hay en ese bosque. Ahora, ¿qué pasa cuando se crea este efecto de borde y el humano tala el bosque y construye ahí sus granjas y construye ahí un criadero de cerdos? ¿Qué pasa? Obviamente en esta zona pelada ya no hay frutas que normalmente come el murciélago, sino que de aquí ya se ha disminuido la cantidad de alimento natural que el animal come. Entonces,
los humanos comienzan a sembrar mango y otros árboles frutales para darle de comer a los cerdos. Pero los murciélagos, al no tener todas sus reservas de alimento, empiezan a volar y empiezan a buscar, pues, qué pueden encontrar aquí de comida. Y se encuentran con los mangos y con los árboles frutales que alimentaban los cerdos. También hay que reconocer una cosa, o hay que entender una cosa. Cuando se tala un bosque, digamos en este caso para criar cerdos o para criar ganado, no crean que la madera se bota, sino que el que hace el corte también aprovecha la madera para venderla. O sea que también saca ganancia de vender la madera, ¿no? Luego instala esas grandes granjas de cerdos, que por cierto, si son números así grandísimos de centenares o miles o millones, obviamente usted no puede esperar que no haya hacinamiento. Claro que va a haber hacinamiento. Esos animales, entre más hay en un espacio reducido, están todos hacinados. ¿Qué pasa con el hacinamiento en cuanto a la transmisión de virus? Usted sabe muy bien por sentido común, también porque quizás hasta este momento de su carrera ya le han dicho esto, el hacinamiento para enfermedades virales es mortal, porque la transmisión se va a dar de manera muy fácil cuando los organismos que se enferman están juntos. Si el organismo enfermo y el que está susceptible de enfermarse están juntos, o sea, va a haber contagio. Entonces, los cerdos comenzaron a tener síntomas. Luego, los cuidadores de esos cerdos o los que matan los cerdos cuando llegan al matadero tenían contacto con las heces del cerdo y con la saliva del cerdo y con la sangre del cerdo. Y en esa sangre o en esos fluidos iban las partículas virales. Así es como los seres humanos se contagiaron de Nipah virus, por el contacto con heces o con fluidos de los animales. Enfermaron los humanos también y se murieron un montón. Bueno, antes de eso. Entonces, se convirtió esto en un problema bien serio de salud pública. ¿Por qué? Porque el brote comenzó ahí en Kuala Lumpur, pero el brote se fue extendiendo a otros países de la península Malasia, porque también había en esos otros países cría intensiva de cerdos. También se cortó el bosque para construir esos criaderos y también obviamente hubo un cruce entre el murciélago, que es el reservorio natural, con el cerdo. ¿Cómo se contagió el cerdo? Bueno, recuerda las frutas. ¿No? El murciélago llega, come la fruta, no se la come toda, y en la saliva del murciélago y en la fruta, esta cae al suelo y el cerdo se la come. O después de comer, el murciélago orina o defeca, y también ahí van partículas del virus. El cerdo, esas heces caen a la comida del cerdo, abajo, el cerdo se come esa comida, o cae al agua del cerdo, que luego el cerdo se la toma. Entonces ahí está entrando en contacto con el virus, y así fue como pasó este caso del virus Nipah. El día de hoy, el virus Nipah es un problema potencial no solamente en esa zona del mundo, sino en todo el mundo, ya que ya está comprobado que hay una transmisión hacia el hombre también. Entonces, antes del 98, virus Nipah no existía para el ser humano. Del 98 para acá, ahora sumémosle a toda la serie de problemas ambientales que tenemos, una enfermedad epidémica muy seria, mortal, que se llama Nipah virus. ¿Cuál fue la razón de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto, de este caso? ¿Qué originó todo esto? Bueno, lo originó la intervención humana. Lo originó el hecho de que el ser humano descombrara el bosque, deforestara el bosque en donde viven los murciélagos y construyera esos asentamientos o esos criaderos, con lo que facilitó la transmisión de un virus de una especie a otra, y con lo que facilitó también el contagio directo de la enfermedad, también en el hombre. Lo mismo ha pasado con otras enfermedades. Ha pasado también, por ejemplo, con el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, que apareció con un brote también en Asia, particularmente en China, allá por el 2003-2005, y que creó
un brote epidémico que se fue extendiendo de China a otros países de Asia. El síndrome respiratorio agudo grave también es un virus. De hecho, es un coronavirus. Aquí tenemos un ejemplo de 3 coronavirus que han sido muy letales, digámoslo así, que han causado muchas muertes y que han causado muchas infecciones y enfermedad en diferentes poblaciones. Está el COVID-19, que es el que hemos padecido desde el año pasado, es un coronavirus. Está el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, que también es un coronavirus. Y también está el MERS, síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, que el MERS afectó, también es un coronavirus, afectó a países más que todo de Medio Oriente, países árabes y países del norte de, no, perdón, del noreste de África. De aquí en la gráfica lo que se puede ver en comparación son estos 3 virus y se nos dice que en realidad de esos 3 virus, el que ha resultado más agresivo, digamos, por su forma de dispersarse, por su forma de contagio, ha sido el COVID. O sea, ven ustedes en la gráfica que aquí el MERS, digamos que ha sido el que menos se ha dispersado en el mundo, porque el MERS, como les digo, solo afectó básicamente a algunos países de esa zona de Oriente Medio. El SARS, que afectó a muchos países en Asia, principalmente a China. Pero vemos el coronavirus, este coronavirus, el COVID, cómo se extendió a pues prácticamente todo el mundo. ¿De qué es una muestra esto? Es una muestra de lo vulnerable que somos los seres humanos y de cómo los seres humanos hemos alterado el ambiente y hemos causado o hemos provocado que estas enfermedades nos afecten el día de hoy. Aquí hay una información muy interesante sobre estos coronavirus. Por ejemplo, como les mencionaba, lo del MERS fue identificado por primera vez en Arabia Saudita. Esto fue en 2012, no hace tanto tiempo. Murieron más de 800 personas. Realmente no fue mucho en relación al coronavirus actual, porque obviamente los afectados solo fueron esos países. En el caso de MERS, de SARS, en 2003 fue cuando fue identificado los primeros humanos infectados en China, como les había mencionado. Y el número de muertes, que aquí aparece 650 muertos en China y Hong Kong entre 2002 y 2013, en realidad es un poco más porque la infección también se reportó en 2005. Mire los reservorios, esto es una cosa bien interesante. Los reservorios de MERS se supone que fueron los dromedarios, ¿verdad? Los camellos. De ahí pasó, de ese animal pasó al ser humano. ¿Por qué? Por el contacto cercano con ese animal en esas regiones del mundo. SARS, ¿quién se cree que es el reservorio natural? O uno de ellos, por lo menos. Uno de los un murciélago o un mamífero que se llama civeta, que comúnmente es vendido como carne ahí en esos mercados de Asia. Y de ahí pasó a los seres humanos. Ahora, vea el coronavirus actual. Lleva más de, bueno, aquí este número ya se incrementó muchísimo. Hay millones de muertes de muertos en el mundo. Y el asunto con este coronavirus es que es el que más se ha extendido por todo el mundo. Entonces, ¿por qué se han extendido? Por acción del hombre. Estas enfermedades han llegado y llegan cada vez más largo, más lejos, o en su distribución. Recuerde que la epidemiología estudia la frecuencia y la distribución de los eventos en salud. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner acá vamos a ver si está Bueno, si yo me voy a internet, quiero que vea esto. Si yo me voy a internet y busco la distribución, vamos a ver si está acá, creo que no. Quiero ponerles una foto, una imagen. Ah, no, no está aquí. Ok, me voy a ir a internet. Si yo me voy a internet y busco la distribución o un mapa de distribución de coronavirus,
meto acá, por ejemplo. Entonces, mire que si yo abro el mapa, los puntos en rojo en los mapas, en epidemiología se usa mucho la creación de mapas. ¿Por qué? Porque la distribución de una enfermedad, la distribución geográfica, la distribución espacial de una enfermedad o de un evento en salud, usted la puede visualizar mejor en un mapa. Por eso en epidemiología se usan mucho los mapas. Entonces, si usted analiza los mapas con relación a COVID, entonces, por ejemplo, pues si mira este, por ejemplo, lo voy a subir un poquito de tamaño. A ver, control más. Si usted ve, a ver, que se me perdió este mapa, ¿dónde está? Bueno, ahí arriba está. Aquí está. Bueno, si usted ve este mapa, los puntos en rojo muestran contagio o casos reportados de coronavirus. Entonces, entre más chiquito esté el círculo, quiere decir que hay menos casos, o sea, la cantidad, ¿verdad? La frecuencia de casos. Entre más grande esté el círculo, quiere decir que hay mayor número de casos. Pero fíjense en la distribución, o sea, donde hay puntos rojos es donde se ha detectado la infección por el virus, prácticamente en todo el mundo. Entonces, ya si nos vamos de manera más puntual a cada uno de los países, entonces ya vemos que los mapas van cambiando y nos van mostrando el número de casos, las zonas de mayor riesgo de contagio por diversas razones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que realmente el virus se ha esparcido por todo el mundo por razones ambientales, en realidad. Es un poco difícil no hablar de este tipo de enfermedades que han sido pandémicas, que están siendo pandémicas o que han sido primero unas epidemias que se han reportado en algunos países y que luego se han extendido a otras partes del mundo. Hay otro caso también, el caso del ébola. El ébola es una enfermedad también viral, sumamente rara de entender, porque el ébola aparece por un tiempo y luego desaparece. El ser humano todavía no está seguro de quién es el reservorio natural de este virus ébola, que comúnmente ha afectado más a África, ¿verdad? Pero se ha involucrado también a un murciélago como reservorio natural. El punto es, jóvenes, el punto es que todas estas infecciones, todos estos virus, han aparecido en poblados o en poblaciones humanas debido a una manipulación ambiental que ha hecho el hombre, debido a la facilidad que el hombre ha provocado en cuanto al contacto con animales silvestres, animales que en la naturaleza portan un montón de virus o portan un montón de parásitos o un montón de bacterias que pueden hacernos daño, pero que mientras no entremos en contacto no nos va a pasar absolutamente nada. Cual quiere decir que mientras nosotros no afectemos el ambiente, mientras nosotros no deforestemos, no destruyamos el hábitat natural de las especies, no tenemos por qué entrar en contacto con agentes infecciosos que no conocemos y que pueden causarnos este tipo de enfermedades mortales. No tendríamos por qué, pero el ser humano siempre anda destruyendo el bosque, siempre anda destruyendo el hábitat, siempre anda extrayendo animales y sus costumbres a veces de alimentación, o sus costumbres culturales hacen que nosotros entremos en contacto con estos organismos. Aquí se explica un poco más del ébola, no voy a hablar mucho el día de hoy de ella, pero sí quiero dejarlos para terminar ahorita. Les voy a subir otra videoconferencia más esta semana para que la vean y vayamos ampliando un poco más el tema. Es el tema de la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental. O sea, si el ambiente, ustedes saben, si el ambiente tiene las condiciones favorables para que los seres humanos entremos en contacto con un agente infeccioso, se va a desarrollar una enfermedad. Eso usted lo conoce, la tríada epidemiológica. Lastimosamente los seres humanos, me voy a quedar aquí, lastimosamente los seres humanos hemos provocado todas estas cosas y las seguimos provocando. Y por lo visto las seguiremos provocando porque no entendemos todavía. Voy a desarrollar en otra charla este tema de vigilancia epidemiológica en salud ambiental
para que usted al momento de leer la información y al momento de ver las diapositivas, pues lo entienda de manera perfecta. Por ahora, lo vamos a dejar ahí porque ya no tenemos tiempo. Ok, un anuncio. Recuerden que la única actividad que se las reprogramé, porque se las estoy reprogramando, es la de precisamente la actividad sobre la ecoepidemiología, ¿verdad? Que es una actividad acumulativa que se las iba a poner durante la semana morazánica, pero que al final hubieron una serie de inconvenientes y probablemente igual no la iban a atender de manera oportuna. Entonces se las voy a reprogramar. La reprogramación que voy a hacer de esa actividad, porque las otras, según el calendario, ahí están en el aula, es que se las voy a habilitar, si no hoy, se las voy a habilitar mañana. Y ahí les va a aparecer, obviamente, cuando se va a deshabilitar, para que usted la pueda resolver. Pero claro, es bueno que usted vaya avanzando con la lectura y con el estudio de la unidad, porque si no, al final no va a tener una buena puntuación en esa actividad ni en las otras. Así que vaya adelantando con eso. Bueno, cualquier otra pregunta que tengan, estoy dispuesto a contestárselas, ya sea ahora o ya sea después, que me hagan después la pregunta. Y estén pendientes de que esta semana, probablemente pasado mañana, el jueves, yo les suba otra videoconferencia para ampliar un poco el tema de la vigilancia epidemiológica en relación a la salud ambiental y de tal manera que usted durante la lectura pues vaya entendiendo mejor el tema, vaya viéndolo más aplicado. Entonces, esté pendiente de eso. Si hay alguna pregunta ahorita, con gusto la contestamos, la ampliamos o ampliamos algo que usted quiera que yo hable. Si no hay preguntas, entonces lo dejamos ahí. Pero si hay preguntas, con gusto. Otro anuncio antes de que se desconecten. Para finales de esta semana, yo voy a ir construyendo ya el cuadro de notas. Entonces, a finales de esta semana, yo voy a subir lo que tienen acumulado hasta ahorita. Es decir, todo lo del primer parcial, nada más. Ya lo del segundo, pues sería en las semanas que vienen, ¿no? Entonces, a finales de esta semana voy a subir un archivo, que es un archivo en PDF, lo voy a subir ahí al aula, en donde usted va a poder ver sus notas del primer parcial, de la primera unidad, nada más. Alejandra, ¿tiene alguna pregunta? Dígame, Alejandra. Sí, licenciado. Ya aparece la nota del primer examen. Debería, ¿sí? Entonces revíselo porque ya debería de aparecerle. Ok. ¿Verdad? Bueno. A ver, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay dudas, lo dejamos ahí, pendientes con que yo les habilite la actividad hoy o mañana, la actividad de ecoepidemiología en el aula, actividad acumulativa. Ya está habilitado el cuestionario, ya está habilitado el foro, entonces contéstelos. Y lo otro es que yo les voy a subir otra videoconferencia para ampliar un poco este tema porque nos hemos quedado cortos el día de hoy, porque como solamente tenemos una hora a la semana, entonces nos quedamos un poco cortos. Pero yo les voy a subir otra ahí al aula mañana probablemente o el jueves para que usted la tenga ahí y vaya avanzando también con la explicación o con el análisis que hacemos de este contenido. Bien, entonces les deseo una buena tarde, un buen día. Estamos en contacto. Gracias, Nick. Por nada, buena tarde. Gracias. Gracias, Nick. Gracias, licenciado. Por nada, buenas tardes.